Estimados amigos de Empresability, me da mucho gusto estar con ustedes otra vez en este Congreso Latinoamericano. Muchas gracias por la invitación a Felipe Cajiga. Y vamos a hablar hoy de un tema que es parte a lo que he dedicado mis últimos años, la integridad en la empresa. Voy a subir una presentación y vamos a empezar con la plática. Primero, ubicando el concepto de integridad en el concepto de desarrollo sostenible, porque definitivamente es un elemento importante. El nuevo concepto de desarrollo sostenible de las empresas nos habla de ESG, Environment, Social, Governance en inglés. Yo lo traduzco en español para no cambiar las siglas a ecología, social y gobernabilidad. Y la gobernabilidad tiene tres elementos que son sumamente importantes en las empresas, aunque algunas empresas quizás todavía no han realizado esa importancia. Uno es el de integridad, el otro es de cumplimiento, de compliance, y el tercero es el de la gestión de los riesgos. Y entonces, si ubicamos la integridad como una parte de la gobernabilidad y como una condición para el desarrollo sostenible, ya nos hace sentido hablar de cómo podemos implementar estos conceptos en las empresas. El otro aspecto que tiene que ver con esto es el enfoque que le dan las empresas y los empresarios a su rol dentro de la sociedad. El señor Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, en 1970 dijo algo que determinó la actuación de muchas empresas, sobre todo las norteamericanas, por los 50 años. Y él dijo, solo hay una única responsabilidad social de la empresa, que es la de usar sus recursos para incrementar sus ganancias. O sea, en otras palabras, la empresa está para hacer utilidades, está para trabajar para los accionistas. Sin embargo, Milton Friedman también dijo, y esa es como que la letra chica, y que muchas veces se olvida, que esto vale siempre cuando se respete las reglas del juego, o dicho de otra manera, se compita de manera abierta y libre, sin engaños o fraude. ¿Sí? O sea, Friedman sí tenía claro el concepto de integridad expresado así. Sin embargo, muchos empresarios después dejaron de hacerle caso a esa parte y en 50 años este concepto del enfoque al accionista, el shareholder value, dio lugar a una serie de, en ese artículo que cito aquí, dice de malas conductas, como el no invertir, salarios exorbitantes a los ejecutivos, alto endeudamiento, adquisiciones corporativas sin sentido, o sea, esta formación de grandes aglomeraciones de empresas, trucos contables, ¿no? Caso Enron, por ejemplo, y la locura de recomprar sus propias acciones, ¿no? O sea, una serie de temas que han llevado al público en general a ver a las grandes empresas en una buena parte con mucha desconfianza, ¿no? El año antepasado, ya de 2019, hubo un cambio paradigmático importante en la declaración del Business Roundtable, que es una asociación que integra a las 190 y tantas empresas más grandes de Estados Unidos y con ellos más grandes del mundo, donde dicen, vamos a compartir un compromiso hacia todos nuestros grupos de interés, o sea, los llamados stakeholders. Hablan de generar valor para nuestros clientes, hablan de invertir en nuestros colaboradores y mencionan un concepto como respeto que tiene que ver con integridad, por eso lo estoy marcando aquí.
hablan de tratar de manera justa y ética a nuestros proveedores, o sea, a sus socios comerciales, algo que los pequeños proveedores de los grandes grupos empresariales siempre se han quejado de un maltrato percibido, del apoyo a las comunidades, ¿no? Otra vez aquí está el concepto de respeto y la generación de valor a largo plazo, sí, para los accionistas con transparencia, que sin duda también es un concepto que está relacionado con la integridad. Entonces, es un cambio paradigmático porque anuncia la migración o el cambio del shareholder value, o sea, el valor para los accionistas, al stakeholder value, o crear valor para todos nuestros grupos de interés. En México tuvimos una declaración similar, el Consejo Coordinador Empresarial, que es la entidad cúpula del empresariado mexicano, donde publicaron sus 10 principios de dimensión social y hablan de conceptos como confianza, como credibilidad, hablan de ser ejemplo de integridad y ética, hablan de creación, compromiso con las empresas pequeñas y medianas, hablan del desarrollo de las comunidades, de los derechos humanos, de la sustentabilidad, etcétera, de una relación responsable con las autoridades. O sea, otra vez, declaración de los empresarios importantes de México, integrando, valga la redundancia, varios conceptos que tienen que ver con la integridad. O sea, el empresariado se está moviendo en esa dirección, por lo menos en sus declaraciones públicas. Ahora, la gran cantidad de acciones indebidas de muchas empresas en los años pasados, nos motiva a analizar por qué suceden ese tipo de malas acciones en las empresas. Y hay un libro interesante que estoy citando aquí que explica un poco por qué los empresarios toman decisiones no éticas, y es el resultado de entrevistas que esta persona que escribió el libro le hizo a algunos ex empresarios que terminaron en la cárcel por las cosas que hicieron dentro y con sus empresas. Este libro, aquí abajo está el título, ¿por qué lo hacen? Why they do it, ¿no? Eugene Soltes es el autor, y él dice, los 3 factores que explican estas acciones no éticas o ilegales o fraudulentas son, la presión por dar resultados, o sea, hacer lo que sea por obtener el resultado, porque si no las consecuencias para la persona se perciben, por supuesto, como negativas. 2, la oportunidad de resolver asuntos por fuera de las reglas, o sea, tomar el atajo, ¿no? El camino de la fácil, aun cuando ese camino pueda no ser el legal o el que corresponde a las reglas. Y tercero, yo creo que esa es la más importante, la racionalización de no pasa nada, ¿no? Nadie sale perjudicado realmente, es por el bien de la empresa, no lo estoy haciendo por mí, aunque eso no es cierto, por supuesto, sino lo estoy haciendo por la empresa. Pero esa racionalización es la que luego personas que se podían considerar personas normales con, vamos a decir, estándares de conducta promedio, de repente hacen cosas que luego resultan ser francamente ilegales o no de acuerdo a las reglas. Estos son los famosos crímenes de cuello blanco, ¿no? Que incluso, por lo menos tradicionalmente, la misma sociedad no consideraba necesariamente moralmente ofensivas, ¿no? Sobre todo cuando solamente se trataba de, bueno, darle la vuelta un poquito a las reglas, y con esta justificación, ¿no? De no lo hago por mi beneficio, es por el interés de la empresa. El daño social que muchas veces se deriva de estas acciones no es visible para el que los comete, ¿no? Es indirecto, las personas afectadas son totalmente anónimas para él, y entonces por eso es más sencillo cerrar los ojos
ante el daño causado, que siempre existe al final del día, ya sea por un tema financiero o incluso un tema de contaminación o algo por el estilo, ¿no? Pero al final del día, en la mayoría de los casos, no hay un complot siniestro, no es que se hayan apuntado 2, 3 tipos ahí a elaborar un crimen, o sea, el tema del crimen organizado, sino que normalmente es una secuencia de decisiones de día a día, en una rutina que estamos haciendo lo necesario para sostener la empresa, los tiempos son difíciles, estamos atrapados en situaciones complejas y no perdemos la esperanza de que al final del día las cosas se van a acomodar y no va a pasar a mayores. Entonces, estas son situaciones que yo creo que a todos nos suenan conocidas en el día a día, pero que a veces llevan a acciones que se pueden considerar incluso criminales y que algunos, pues sí, definitivamente acaban en la cárcel. Entonces, la conclusión de todo esto es, la toma de decisiones no debe ser tan espontánea, no debe ser solamente bajo el aspecto de salir del paso, sino que tiene que estar basada en datos, considerando alternativas, consultando a otros. Normalmente las decisiones importantes de las empresas deben ser llevadas a algún consejo o deben ser consultados con algún experto. Y este es el punto importante y con eso se liga a mi introducción, tomando en cuenta el impacto sobre todos los grupos de interés. ¿Qué le va a pasar a mis clientes con esto? ¿Qué le va a pasar a mis colaboradores? ¿Qué le puede pasar a mis proveedores? Etcétera, ¿no? Bueno. Y esto nos lleva al tema de la confianza. El tema de la confianza que necesitamos como condición indispensable para poder hacer negocios, para poder vender nuestros productos, para poder ofrecer nuestros servicios. Y tiene que ver con la integridad. ¿Por qué? Porque las dimensiones de la confianza son conceptos basados en criterios éticos. Yo le voy a tener confianza a alguien que me diga la verdad. Le voy a tener confianza a alguien que cumple sus compromisos. Y alguien que no tenga intereses velados, que no me está diciendo, pero que son atendidos antes de un interés público o un interés de un grupo involucrado o relacionado con la empresa, ¿no? Esos son los 3 criterios. Y claro, hay otra dimensión de la confianza, hablando de la confianza que tiene el público o un cliente en una empresa o dentro de la empresa el empresario con sus colaboradores, que es la competencia, o sea, el conocimiento, la experiencia, la capacidad de que realmente va a poder llevar a cabo las acciones correctas a las cuales se está comprometiendo la persona. O sea, sabe lo que me está diciendo, tiene una imagen, tiene una historia de cumplimiento, de buena calidad, de hacer las cosas a tiempo, etcétera, ¿no? Entonces son las 2 dimensiones de la confianza y, por supuesto, vemos en nuestro día a día que las instituciones, tanto el gobierno como las empresas, e incluso los medios de comunicación, tienen sus talones de Aquiles aquí, ¿no? Ya sea corrupción, ya sea este enfoque solo en las utilidades de las empresas o las noticias falsas difundidas por ciertos medios, ¿no? Entonces, el tema de la confianza afecta a todos los ámbitos de la vida pública y privada. Y aquí hay una encuesta interesante que hizo la compañía Edelman, la hace cada año. Estos son resultados del año 2019, donde le preguntan a la gente a quién le tienes más confianza. ¿A tu empleador, o sea, la empresa donde tú trabajas? ¿Al empresariado en general? ¿A las ONGs? ¿Al gobierno o a los medios de comunicación? Y
no es sorpresa que en prácticamente todos los países la gente dice, sí le tengo confianza a mi empresa. Y es obvio porque de ahí como, ¿verdad? Y en la mayoría de los países, la confianza en las otras instituciones es muchísimo más baja. Me llama la atención sobre todo Estados Unidos y Alemania, ¿no? Con una gran diferencia. No, entendemos el tema de China, donde los chinos son mucho más disciplinados, y en Latinoamérica, Brasil y México, vemos como que una situación más diferenciada, obviamente poca confianza en el gobierno, pero permanece este tema de al que más le confío es a mi empresa, a mi patrón, ¿no? Los criterios para esa confianza que también los pregunta Edelman son claramente elementos relacionados con criterios éticos. El 50% dice la integridad de mi empresa es la que me inspira confianza. Otros hablan del propósito o la confiabilidad. O sea, 3 criterios que tienen que verlo con la ética. Y solamente una cuarta parte hablan de la competencia, de la competitividad de la empresa, ¿no? Entonces, integridad es un elemento fundamental para la confianza, ¿no? Y en la organización, en la empresa, la confianza es una vía de dos sentidos. Porque por un lado, los empleados confían en la empresa o en sus jefes, pero por el otro lado, la empresa necesariamente tiene que poder confiar en sus empleados, porque les va a delegar una serie de actividades y decisiones que son relevantes para el resultado de la empresa. Para generar este clima de confianza, poder delegar estas decisiones, se necesitan dos instrumentos en la empresa. Uno, una buena preparación de la gente, una buena capacitación. Y dos, una política de integridad y gobernabilidad con sus instrumentos de aplicación que nos aseguren que esto realmente suceda, ¿no? O sea, la confianza de la empresa hacia sus colaboradores basada en el uso y la aplicación de políticas y sistemas. Eso nos lleva dentro de la empresa a una dicotomía que pareciera ser una contradicción, pero no lo es, que es la diferencia entre confianza y control. Por un lado, necesito asegurar el cumplimiento de los objetivos y con leyes y normas y con la gestión de riesgos, delegando muchas decisiones a los que toman decisiones en el día a día, que normalmente es lo que llamamos el management. Entonces, deposito mi confianza como empresa, como dueño, como director general, en mis colaboradores. Pero por el otro lado, necesito tener la certeza de que esto realmente está sucediendo, ¿no? Que realmente están haciendo lo que se supone que deben estar haciendo, porque si no lo hacen y la empresa se mete en un problema, yo como dueño o como director general voy a ser el primer afectado, incluso desde el punto de vista legal y penal. Entonces, en ese sentido, confianza y control no son conceptos opuestos, son complementarios. O sea, eso de que la confianza es buena, el control es mejor, no aplica, ni tampoco aplica eso de que el control es más caro que la confianza. Tenemos que tener los dos elementos. Ahora, ya aplicado al rol de liderazgo dentro de la empresa, aquí hay una cita de Peter Drucker, que es como que uno de los grandes gurús de las teorías del management, que dice, gestión es hacer las cosas bien, ¿no? Y es lo que hace la gente todos los días. Liderazgo es hacer lo correcto. Y ahí está la implicación de la integridad, ¿no? Y a veces nos cuestionamos cómo podemos evaluar que las personas estén actuando con integridad. Cuando hablamos, por ejemplo, de sistemas de evaluación de desempeño en las empresas, a veces nos enfocamos solamente en los factores que podemos medir, ¿no? En cantidades, en dinero, en volúmenes.
Y dejamos de lado el concepto de la integridad porque pensamos que no se puede medir. Pero quizás, si bien no se puede medir, sí se puede observar y sí se puede reconocer la conducta íntegra, por ejemplo, en el respeto, en la honestidad, en el cumplimiento de las reglas, en el cumplimiento de los compromisos, en la información oportuna y en el trabajo de equipo. Son algunos ejemplos donde sí es posible definitivamente reconocer e incentivar la conducta correcta o la conducta con integridad. En fin, esto como una rápida revisión del concepto de integridad dentro de la empresa, ya dentro de los sistemas de gobernabilidad, governance en inglés, de la empresa, la integridad pues tiene claramente un rol que jugar a través de un código de conducta o código de integridad que nos va a indicar el cómo hacer las cosas y que tiene que estar acompañando el qué cosas vamos a lograr, cuáles son nuestros objetivos. Es muy importante acompañarlo de las reglas de conducta para llevar a cabo los cometidos de la empresa. Y después tiene que haber sistemas que nos aseguren que se logren los objetivos, que los procesos funcionen, que el cumplimiento también del código se asegure y que los riesgos que todo esto implica se reconozcan de antemano, se mitiguen y se prevengan, ¿no? Esto es la importancia y el concepto de integridad en la empresa. Si logramos que la empresa haga se hagan las cosas bien, o sea, se logren los objetivos, se satisfagan a los clientes a través de los sistemas de gobernabilidad y además hacemos las cosas de la manera correcta, hacemos cosas buenas, como dice aquí, basados en la integridad, pues lo que vamos a lograr es una cultura de ser una buena empresa. Y este objetivo o ese beneficio de lograr una situación de este tipo en la empresa, yo creo que es cada vez más claro para los empresarios y por supuesto, organizaciones como Empresability son las que han promovido esto desde hace mucho tiempo y me da mucho gusto poder participar en este proyecto. Finalmente, pongo la foto de una persona que yo personalmente admiro mucho y que tiene esta cita que me parece como una buena conclusión de este tema. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Gracias otra vez a Felipe Cajiga y a Empresability por haberme invitado y con mucho gusto me pueden escribir. Aquí está mi correo electrónico. La parte derecha de mi correo también es mi sitio web. Y me da mucho gusto saber de ustedes y contestar sus preguntas y seguir discutiendo con ustedes estos temas. Muchísimas gracias y hasta luego. Nos seguiremos viendo en este contexto.